Jaime, ¿por qué Latinoamérica es menos avanzado que Europa? Porque son países del tercer mundo. En Europa lo han ocupado, han invadido. Ahí no están los países nórdicos. ¿Quién los ocupó? Los normandos nos ocuparon, nos invadieron los vikingos. Entonces, invasión en el mundo. Y las primeras sociedades sí fueron comunistas, pero luego la comenzaron a invadir. Norteamérica fue comunista con sus primeras culturas, los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches. ¿Quién lo invadió? Los anglosajones, los ingleses, con fuerte lo desplazaron. Y cuando lo desplazaron surge un engendro entre el yanqui y el inglés, una casta social de grupos de poder. Eso se han desarrollado los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Roy, pero no el pueblo norteamericano que está explotado, los términos que se está movilizando. Lo que has hablado ahorita es de invasión, ¿no? Así es, ocupaciones. Ocupaciones. ¿Ha habido algún lugar donde había habido conquista? O sea, no invasión, conquista. Eso fue en la primera sociedad. ¿Por qué? Porque la contradicción del hombre no era el hombre, sino la naturaleza. Ahí sí puede haber desarrollo, pero ahora no. Ahora hay lucha de clases. La mayoría por retomar lo que le pertenece al planeta y la minoría por mantenerlo en pocas manos. Lucha de clases. ¿Qué dice la minoría? ¿Me quieres quitar? No, digo, queremos recuperar lo que es de todos. ¿Amigo? Jaime, y cuando algunos autores acá en el Perú ponen que acá en el Perú hubo conquista. No, ¿conquista qué es? Conquista es desarrollo. ¿Ha habido desarrollo acá? El Perú sigue siendo semifeudal, semicolonial, el carácter de la sociedad, y el carácter del Estado sigue siendo terrateniente y burocrático. Pues está Romero. ¿Romero es campesino qué? ¿Campesino rico, pues, o no? Controla el agro. Campesino pobre, ¿quién labra la tierra? Siembra, cosecha, campesino pobre. Romero controla el producto, lo exporta con el licor. Y no hay conquista, entonces, ¿qué cosa hicieron los españoles de acá? ¿Ah? ¿Qué hicieron los españoles? Entonces, saquearon, pues, hijo. Saquearon nada más. Carajo. Dentro del imperio, Jaime, dentro del imperio incaico también había guerras, ¿no? Dentro del imperio incaico también había guerras. Pero el imperio incaico no fue la primera sociedad. El Estado Inca tampoco fue la primera sociedad. Caral tampoco. Caral fue la primera civilización. ¿Cuál fue la primera sociedad? 15.000 años antes de nuestra era. ¿Dónde está por acá? Pásame eso. Esta fue la primera sociedad. Esta no te enseñan. Acá, ¿cuáles eran esas culturas? Pacaicasa, paiján, chivateros, guitarreros. Un paiján no explotaba a otro paiján, sino a la naturaleza. Era una sociedad colectiva, comunista. Por eso es que el APLA no parte de acá. ¿Dónde parte? Del imperio incaico. Acá los nacionalistas del imperio incaico. Y cuando polemizan se molestan. Quieren pegar. Oiga, amigo, documentate, amigo. Tienes que documentarte, amigo. Esta sociedad era colectiva. Después se fracturó. Surgió la dinastía, el Estado, el curaca, que controlaba la educación y el trabajo. Este Estado se desarrolla y se transforma en imperio. ¿Por qué? Porque ocupaba otros territorios en América. Ahí llegó el coloniaje y el pueblo lo apoyó al coloniaje para que lo emancipe del yugo del imperio incaico. Fíjate, se retiró el coloniaje después de saquear y dejó un engendro entre el inca y el español, una casta social de criollos. ¿Qué hicieron estos? Se dividieron el Perú y se transformaron ¿en qué? En grandes terratenientes, grandes gamonares, grandes hacendados. Estos lucharon contra el virreinato. Vino San Martín y los emancipó a los terratenientes, no al pueblo. Y con los terratenientes hicieron la Carta Magna, el Estado, que hasta ahora está 203 años. ¿Quiénes son los que gobiernan? Los terratenientes, pues ahí están. Los presidentes son guachimanes nada más. ¿Estás de acuerdo? No, ya afuera. Ramón Castilla también fue terrateniente. Pero ¿quién fue Ramón Castilla? ¿Quién fue? Fue un hombre del Estado ya. ¿Quién formó el Estado? San Martín, pues. Claro. Ramón Castilla, ¿qué tenía? Esclavos. Cuando se descubrió el guano y el salitre, se la dieron a la Dreyfus, una transnacional francesa,
Y cuando entró a la DERFO dijo, yo quiero obreros, ya no quiero esclavos, quiero que transformen la materia prima en producto. Y quiso Ramón Castilla, le vendió a los esclavos. Y ahí se transformaron en obreros. Jaime, algunos dicen que Perú es así porque se mezcló con la escoria de Europa, que es España, y Estados Unidos se mezcló con lo mejor de Europa, que era Inglaterra. No, tonterías. El problema es de raza. Ahorita, acá en el Perú, unos dicen, hay que ser aymaras, hay que ser andinos para luchar contra el imperio. Oiga, yo te pregunto, ¿el término andino es un término quechua? Te pregunto, amigo, es un término. Amigo, no repitas cuando escuches, no repitas. Investiga, pregunta. El término andino es un término francés, ¿ya, amigo? Pero hay tontos que agarran y dicen, no, hay que ser andino. Amigo, si tú eres nacionalista, ¿cómo vas a hablar de eso, pues? El término andino no es quechua. Pero yo te pregunto, ¿hay aymaras que siendo aymaras sirven al capitalismo o no? Ahí no está en el Congreso, llegó la representante del movimiento campesino de Puno. ¿Cómo se llamó? Arpasi. Arpasi. ¿A quién sirvió? ¿A quién sirvió? Llegó Arce Catacora, otro aymara de Puno, diputado. ¿A quién sirvió? ¿A quién sirvió? ¿Llegó obreros o no llegaron obreros? Llegó Valentín Pacho, llegó Rico, Cruzado Zavala. ¿Y a quién sirvieron? Entonces, pues, amigo, no me digas que porque eres pobre, ya estás de acuerdo con el pobre. No, amigo, hay pobres que están contra los pobres. Y hay pobres que les gusta que el capitalismo los explote, les gusta, lo han acostumbrado. Jaime, cuando tú dices que lo andino es un término francés, ¿no? Y por eso somos andinos. Algunos dicen que, ¿por qué es andino? Porque estamos dentro de la cordillera de los Andes. Sí, pues, pero yo no te puedo decir que andino hay que ser andino para luchar contra el sistema. No te voy a decir eso. Está bien, allá ande, pues, está bien. Pero no me digas que hay que ser andino para luchar contra el sistema. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué es eso, amigo? Ese es racismo ya. Y el racismo es parte del capitalismo. ¿Por qué? Porque en el proceso el pobre se divide. Hay pobres que se pasan al lado del capitalismo y hay pobres que se pasan al socialismo. ¿Sí, pues? ¿O tú crees que porque eres pobre ya estás contra el capitalismo? No. Acá todos somos pobres, pero acá hay gente que me está maldiciendo. Pero Andes tiene su significado en la palabra Andes. El término Andes es francés. Desde los Andes. Cordillera de los Andes, por eso no somos andinos. Pero eso no quiere decir que tú seas andino, pues. No hay que confundir eso. Eso hablan los nacionalistas. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es parte del capitalismo. Confunde a la gente. Hay que ser aymara para luchar contra el sistema. Cuando hay aymara, carajo, que defienden el sistema. Hay que ser cachaco, hay que ser soldado para luchar contra el sistema. Carajo, cuando los soldados violan, carajo, a los campesinos o no, por orden del sistema. Entonces también está mal usado el término serrano o sierra, porque acá en el Perú no hay sierra. Por eso vuelvo a repetir, el problema es de clase, no es de apellido, no es de clase. ¿Y qué es clase? En el mundo solamente hay dos, el lugar que ocupas y la labor que desempeñas. Eso es. ¿Por qué? Porque hay negros que defienden el capitalismo y hay negros que defienden el socialismo. Hay negros que son explotadores y hay negros que son explotados. Hay gays que son explotadores y hay gays que son explotados. ¿Qué te parece, amigo? Entonces, Jaime, si está mal usados los términos, no somos cholos, no somos serranos, entonces no somos andinos. Entonces, ¿qué somos? Para ser pobres o no eres pobre. No, para referirnos, porque yo no voy a referirme, soy pobre o no voy a decir, pero es no. que es confundir ya eso que tú eres gringo,
que tú eres negro. No, que lugar de para providencia. Eso es lo que ha planteado el capitalismo para confundir a la sociedad, para enfrentar a pobres contra pobres. En el mundo solamente hay dos clases, ricos y pobres, opresores y oprimidos. Y estas dos corrientes es la que han tejido dos economías, la economía privada y la economía colectiva. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra economía? ¿Cuál es la economía de la Aymara? ¿Cuál es la economía del nacionalismo? ¿Cuál es? Capitalismo, pues. Dos filosofías, idealismo y materialismo. ¿Cuál es la otra filosofía? No, nada más. ¿Eres creyente o eres materialista? Nada más. Y dos clases sociales, en lucha de clases. La mayoría por recuperar el planeta y la minoría por mantenerlo en pocas manos. ¿Cuál es la otra clase? Lo que pasa es que, como dice acá el amigo, es que hay algunos que dicen que no somos solos, no somos raros, somos andinos. Por eso entonces, si no somos andinos, ¿qué cosas somos? Por eso está el debate. Claro. Un debate no es pelear. Dice que, por ejemplo, somos altoandinos, bajoandinos, valleandinos, algo así. Altoandinos. Esos son términos que utiliza el capitalismo para confundir a la sociedad. ¿Ya pegó? Eso es. Hay gente que porque es blanca ya se cree capitalista. Esa mentalidad. ¿Ah? Que porque es blanca y vive en barriada. Ya, carajo, ve a los demás. Pero la culpa no es de él, sino la cultura alienante que nos da. Bien. En todo caso, más específico, entonces considerar rico y pobre. Nada más. Y en el caso del pueblo, El pueblo son los oprimidos, pero al interior del pueblo hay una guerra. ¿Por qué? Porque hay pobres que quieren capitalismo y hay pobres que quieren combatir el capitalismo. Hay una guerra entre pobres y ahí sale la caridad. ¿Ya vio? Igual en los sindicatos. Tú convocas a una asamblea, no, donde están hay obreros que dicen no, yo estoy bien. Y hay una guerra entre obreros y ahí sale la caridad. Pues yo quería amarillo. Amarillo le dicen a los que están a favor del El presidente Mao Zedong lo llama la contradicción de las contradicciones. Lenin lo llama la proletarización. Otros lo llaman los saltos de cantidad a calidad. Y otros, línea de masas. ¿También? En el tiempo de los incas, ¿qué economía desarrollaron? Bien. Los incas. Con los incas, el imperio de los incas. Ya la propiedad privada. Ya sí, pero ¿qué economía? ¿Cómo le llevaban? Por eso fue. Privada. ¿Qué es la propiedad privada? Que los recursos están en mis manos y yo utilizo a la población. Eso fue el Estado Inca, luego el Imperio Inca. Hacia el libre mercado. Claro, pero la primera sociedad no fue así. La primera sociedad en el Perú era colectiva. Todas las primeras sociedades en el mundo eran colectivas, todas. ¿Y en su religión, qué tipo de religión tenían supuestamente las primeras Culturas. ¿Cuál era su religión? No, las primeras sociedades no tenían religión. En las primeras sociedades el hombre podía pensar en lo que le da la gana y hablar lo que le da la gana, pero no de imponer lo que le da la gana. Eso es lo que pasó. Cuando se dividió la sociedad, los que la dividieron comenzaron a imponer. Dios, el ángel, el diablo, el duende, Batman, para confundir a la sociedad. Y hay gente que está buscando a Dios, otros están buscando a Batman, otros a la sirena, están buscando. Pero esa cultura alienante que nos impuso este sistema. Pues. Otros hablan de milagro, no, carajo, fantasma. Otros vienen acá y dicen, Señor, he visto al fantasma. ¿Te das cuenta lo que hablan estos idiotas? Se ha visto al fantasma, ya no es fantasma, pues es materia. ¿Me dejo entender? Jaime, entonces, Cuando dice libre mercado, o sea, la libre oferta y demanda, ¿no? Que las empresas ganen y que puedan tener una libertad en la economía. Entonces traen el libre mercado, pero a la vez no cumple el libre mercado porque pone aranceles. O sea, entonces, hay una contradicción ahí. No. Es que te equivocas, algo te falta ahí. El libre mercado, ¿Para quién es? el libre mercado, ¿quién lo maneja? ¿Lo colectivo o lo privado? Ah, ahí está la respuesta. Claro, pues. Lo privado es que hace lo que quieran con el colectivo. Mira, sí, pues, amigo. Mira. Por eso le preguntaron
a Milei. Milei es libertario. Un libertario tiene que leer, pásame ese documento, que está mal. Un libertario tiene que leer a Bo Hayek, a este gran economista austriaco, el padre del libre mercado. Oiga, le preguntaron a Milei, señor, usted plantea Amigos, el los libre mercado. invitamos a escribirnos, Bien, escribirse en Facebook. dígame, ¿el libre mercado es colectivo o es privado? ¿Qué crees que hizo Milei? No respondió. Porque el libre mercado es privado. Pero si él decía que era privado, oiga, el pueblo se vino encima. Y si decía que era colectivo, era comunista. ¿Qué te parece, amigo? No respondió. No es tonto. ¿No sabía o sí sabía? Sabe, pues, compañero, sabe. Pero como estaba ante la prensa, mejor. Permítame una cosita, disculpe. ¿Qué hay entre Trump y Putin que se han juntado? ¿Son amigos? ¿Qué es lo que va a Pero pasar? no es la primera vez. ¿Rusia qué es? Capitalista. ¿Y Norteamérica qué es? También. Entonces, para saber cuándo se transformó Rusia capitalista, hay que remontarnos a la muerte de José Brachonovis, el camarada de Estado. ¿Qué pasó a la muerte? ¿Qué planteó Nikita Khrushchev o Malenkov? ¿Te das cuenta? De ahí nace todo ya el revisionismo. Claro. O sea, no es cualquier cosa hablar de política internacional. No, bien, amigo. Bien, algo bueno. En el imperio de los incas había una especie de trueque. Sí, pues, Ellos utilizaban el trueque. sí, el trueque era colectivo, pero quien controlaba eso era el imperio. Y el trueque pues, era también libre mercado. Pero ¿quién lo controlaba? Ya, pues, Pues le el pregunto, imperio. Porque el imperio ¿en qué se preocupaba? Se preocupaba en tomar más territorios en América. Por eso el imperio. Almacenar también. Evito, Bien, una pregunta. sí. Dice, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos o por qué nosotros somos pobres? O sea, Estados Unidos consume el 27% del PBI, lo que produce el mundo. Y para que se mantengan ellos, o sea, su materia prima no le basta, le bastaría 3 veces más. Entonces tiene que explotar a los países más PBI que Perú. tercermundistas, ¿no? Para que cubran ese. Así es. ¿Por qué está en crisis Norteamérica? Porque más es lo que importa que lo que exporta. Y eso golpea a quién? A los pobres norteamericanos. Por eso yo siempre he dicho que Norteamérica no es un país desarrollado. No es. Un país desarrollado es cuando sus fuerzas productivas, cuando sus trabajadores están a la altura de la industria. Eso no va a permitir el capitalismo. Y ahora hay un detalle más, o sea, Alemania era la 4ª economía mundial en el mundo y hoy es la 3ª, y eso que está en cero, o sea, que está decreciendo también, era Japón, ¿no? Y las fábricas Volkswagen que están cerrando en el mundo. Sí, porque en Alemania hay lucha de clases. En Japón hay lucha de clases. En Japón y Alemania y en los países de Europa hay pobres y ricos. Hay explotados y explotadores. Pero está viendo las grandes movilizaciones en contra de la OTAN en los países europeos.